La ley y la promesa. Por Neville Goddard. Capítulo 4. Esto no es ficción. La distinción entre lo que es real y lo imaginario no puede ser finalmente sostenida. Todas las cosas existentes lo son en un sentido inteligible, imaginario. Jonas Mackenzie. No hay ficción. Si una actividad imaginaria puede producir un efecto físico, nuestro mundo físico debe ser esencialmente imaginario. Para demostrar esto requeriría simplemente que observáramos nuestras actividades imaginarias, y ver qué es lo que producen o no, y los efectos externos correspondientes. Si lo hacen, entonces debemos concluir que no hay ficción. El teatro imaginario de hoy, ficción, se convierte en realidad de mañana. Si tuviéramos esta visión más amplia de la causalidad, que la causalidad es mental, no física, y que nuestros estados mentales son causales de efectos físicos, entonces nos daríamos cuenta de nuestra responsabilidad como creadores. Y deberíamos imaginar solo lo mejor imaginable. Una fábula promulgada como una especie de escenario de juego en la mente es lo que causa los hechos físicos de la vida. El hombre cree que la realidad reside en los objetos sólidos que ve a su alrededor. Cree que en este mundo el drama de la vida tiene su origen, y que los acontecimientos surgen de repente en el mundo. Y que se han creado momento por momento los hechos físicos anteriormente. Pero la causalidad no está en el mundo externo de los hechos. El drama de la vida se origina en la imaginación del hombre. El verdadero acto de convertir, tiene lugar dentro de la imaginación del hombre. Y no fuera de ella. Las siguientes historias podrían definir la causalidad como la unión de estados mentales, los cuales ocurren y se crean, por todo lo que dicha unión implica. El prólogo del Sr. Walter, Una noche para recordar, ilustra mi eslogan: la imaginación crea la realidad. En 1898, un autor desconocido, llamado Morgan Robertson, tramó una novela sobre un transatlántico fabuloso. El barco más grande jamás construido. Robertson llenó su barco con gente rica y culta. Y luego lo hizo naufragar una fría noche de abril contra un iceberg. Esto mostraba de alguna manera la futilidad de todo. Y, de hecho, el libro se llamaba Futilidad. El libro fue publicado ese mismo año, por la editorial M.F. Mansfield. 14 años más tarde, una compañía de transporte británica, llamada la White Star Line, construyó un barco de vapor inmenso como el de la novela de Robertson. El nuevo crucero tenía 66.000 toneladas de desplazamiento. El de Robertson tenía 70.000 toneladas. El barco real medía 882,5 pies de largo. El barco de ficción medía 800 pies. Ambos podían transportar a unas 3.000 personas, y ambos tenían botes salvavidas suficientes solamente para una muy pequeña parte de este número. En ambos barcos, esto no parecía importar, porque los dos barcos fueron etiquetados como indestructibles. El 19 de abril de 1912, el barco de verdad salió de Southampton en su viaje inaugural a Nueva York. En su carga incluía una copia inestimable del libro Rubaiyat, de Omar Khayyam, y una lista de los pasajeros en conjunto por valor de $250 millones. En su camino, también chocó contra un iceberg y se hundió en una fría noche de abril. Robertson llamó a su barco, el Titán. La White Star Line llama a su barco, el Titanic. Si Morgan Robertson hubiera sabido que la imaginación crea la realidad, si hubiera sabido que la ficción de hoy en día es un hecho del futuro, ¿habría escrito su novela, titulada Futilidad? Schopenhauer escribió: En el momento de la trágica catástrofe, se hace más clara para nosotros la convicción de que la vida es una pesadilla de la que tenemos que despertar. Y este mal sueño es causado por la actividad imaginaria de la humanidad durmiente. Las actividades imaginadas pueden estar lejos de sus manifestaciones, y los acontecimientos no observados son solo apariencia. La causalidad, como se ve en esta tragedia, se encuentra en otra parte del espacio-tiempo. Muy lejos de la escena de acción, invisible para todos, estaba la actividad imaginaria de Robertson, como un científico en un cuarto de control dirigiendo un misil guiado a través del espacio-tiempo. Los escritores imaginativos no comunican su visión del mundo, sino las actitudes que resultan de su visión. Justo en las vísperas de su muerte,
Catherine Mansfield le dijo a su amigo Horace lo siguiente: en la vida encontramos tantas facetas como actitudes tenemos frente a ella. Si cambiáramos nuestra actitud, no solamente veríamos la vida de forma diferente, sino que además la vida misma sería diferente. La vida sería someterse a un cambio de apariencia, porque nosotros mismos habíamos sufrido un cambio de actitud. La percepción de un nuevo patrón es lo que yo llamo una actitud creativa ante la vida. Blake escribió lo siguiente: los profetas, en el sentido moderno de la palabra, nunca han existido. Jonás no fue profeta tal y como lo entendemos ahora, porque falló con su profecía de Nínive. Todo hombre honesto es un profeta. Pronuncia opiniones y juicios de asuntos tanto privados como públicos. Por lo tanto, el profeta puede decir que si tú haces algo así, el resultado será así. Él nunca te dirá que hagas lo que hagas, algo te sucederá. Un profeta es un vidente, no un dictador arbitrario. La función del profeta no es mostrarte lo que es inevitable, sino indicarte lo que puedes construir con tus actividades imaginarias persistentes. El futuro está determinado por las actividades imaginarias de la humanidad. Actividades en su marcha creativa, actividades que se pueden ver en los sueños y visiones de tu cabeza mientras duermes, como en Daniel 2:28. La cita bíblica: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, Números 11:29. Se refiere a los profetas en el verdadero sentido de la palabra, como un gran bailarín, el cual, desde la cima de su ideal realizado, observa picos más altos que puede escalar. Después de leer la historia que viene a continuación sobre este bailarín que he mencionado, comprenderás por qué él está tan seguro de que puede predeterminar cualquier futuro materialista que él desee, y por qué él está igualmente convencido de que otras personas pueden convertir en realidad lo que antes solo era un mero producto de su imaginación. Producto que existe y puede existir fuera de la imaginación, en un nivel u otro. Nada sucede si no se inicia apoyándose en la imaginación. Tal y como escribió Lord Byron. La mente puede crear sustancia y crear gente en los planetas, los seres más brillantes que puedan existir, y dar un soplo y crear formas encarnadas que pueden sobrevivir. Veamos a continuación la historia de ese bailarín, que él mismo remitió a Neville Goddard. Estimado Neville Goddard, esta es mi historia, que comienza a la edad de 19 años. Yo era un profesor de baile medianamente exitoso y continué en esa misma situación estática durante casi 5 años. Al final de este periodo conocí a una joven señorita, que me convenció para que asistiera a las mismas conferencias que ella presenciaba. Cuando le escuché a usted decir la frase, la imaginación crea la realidad, no pude evitar pensar en que la idea era absurda y ridícula. Sin embargo, me decidí a aceptar su desafío con la intención de refutar su tesis. Compré su libro titulado Fuera de este mundo y lo leí muchas veces. Aún sin estar convencido, me impuse una meta bastante ambiciosa. En aquel momento yo trabajaba como instructor de danza en el Arthur Murray Dance Studio, y la meta que elegí fue la de ser el dueño de una franquicia y ser yo mismo el jefe de un estudio Arthur Murray. Esto me parecía la cosa más improbable del mundo, puesto que la concesión de una franquicia era algo extremadamente difícil de conseguir. Pero, para colmo, yo carecía completamente de los fondos necesarios para iniciar una operación de ese tipo. No obstante, noche tras noche asumí el sentimiento de mi deseo cumplido, en mi imaginación. Cada noche me dormía dirigiendo efectivamente mi propio estudio. 3 semanas después, un amigo me llamó desde Reno, Nevada. Él tenía el estudio Arthur Murray de esa ciudad y me dijo que dirigirlo le suponía demasiado esfuerzo para él solo. Me ofreció la posibilidad de unirnos en sociedad. Yo me quedé encantado, tremendamente contento. De hecho, pedí un préstamo para poder viajar a Reno, y tras ello me olvidé de usted y de sus historias sobre la imaginación. Mi socio y yo trabajamos muy duro y tuvimos mucho éxito. Pero tras un año de esfuerzos, yo todavía no me sentía satisfecho. Yo quería más. Comencé a pensar en formas y medios para poder conseguir otro estudio. Pero todos mis esfuerzos fracasaron. Una noche, cuando me retiré a dormir, me sentía bastante inquieto, así que decidí leer. Al revisar mi colección de libros, vi su pequeño librito titulado Fuera de este mundo, y empecé a pensar en la desquiciada meta de tener mi propio estudio que me había propuesto un año antes. Conseguir mi propio estudio era mi meta. Estas palabras en mi mente me electrificaron. Releí el libro noche tras noche.
En mi imaginación yo escuchaba los elogios de mi jefe superior por el buen trabajo que mi socio y yo habíamos hecho en Reno, y tras las alabanzas nos sugería que adquiriéramos un segundo estudio, que ya estaba preparado para nosotros en otra ciudad, si deseábamos expandirnos. Yo representé esta escena todas las noches sin falta. 3 semanas después de aquella primera noche en la que comencé a interpretar este drama imaginado, todo se materializó, casi palabra por palabra. Mi socio aceptó un nuevo estudio en Bakersfield y yo me quedé solo al mando del estudio de Reno. Finalmente yo era dueño de mi propio estudio. En ese momento quedé convencido de toda la verdad que hay en sus enseñanzas, y nunca jamás las voy a olvidar. Ahora yo quiero compartir con el personal a mi cargo este maravilloso conocimiento del poder de la imaginación. He intentado hablarles de las maravillas que podían conseguir, pero no he podido llegar a muchos todavía. Sin embargo, se produjo un fantástico incidente, como resultado de mis esfuerzos por contarles esta historia. Un joven profesor me dijo que creía en mi historia, pero según él, lo que me ocurrió se hubiera acabado produciendo igualmente con el tiempo. Él me insistió en que la teoría es un sinsentido, pero que él me creería si yo le dijera algo increíble que iba a suceder en el futuro, y que él pudiera ser testigo de ello. Acepté el desafío y concebí un test realmente fantástico. El estudio de Reno es el más insignificante de todos los estudios Murray debido a los escasos habitantes que tiene la ciudad. Hay más de 300 estudios Murray en todo el país, y todos en ciudades mucho más grandes, lo cual les proporciona mayores oportunidades de negocio. Por tanto, mi reto consistió en lo siguiente. Le dije al joven profesor que dentro de 3 meses, cuando se celebre la Convención Nacional de Danza, el estudio de Reno será el tema de conversación más popular en dicha convención. Él, con mucha tranquilidad, afirmó que eso era prácticamente imposible. Esa noche, antes de dormir, yo me sentí aparecer frente a una enorme audiencia. Yo les hablaba de imaginación creativa y sentía el nerviosismo de estar frente a una gran cantidad de público, pero también sentía la maravillosa sensación de ser muy bien aceptado por todos ellos. Escuchaba el rugido de sus aplausos, y cuando dejé el escenario, vi al señor Murray en persona venir hacia mí y darme la mano. Yo interpretaba esta escena completa noche tras noche. Todo comenzaba a tomar tonos de realidad, y ahí supe que lo había logrado otra vez. Mi teatro imaginario se materializó hasta el último detalle. Mi pequeño estudio de Reno fue el tema de conversación de la convención y yo aparecí en el escenario exactamente tal y como yo lo había hecho en mi imaginación. Pero incluso después de este increíble pero real suceso, el joven profesor que me retó, todavía no se había convencido. Dijo que todo había sucedido demasiado naturalmente, y que estaba seguro de que exactamente lo mismo debería suceder tarde o temprano. Yo no tengo en cuenta esta actitud, porque el desafío me proporciona otra oportunidad para probar, al menos a mí mismo, que la imaginación hace crear la realidad. A partir de ese momento, yo continué con mi ambición de poseer el más grande estudio Arthur Murray del mundo. Noche tras noche, en mi imaginación, me escuchaba a mí mismo aceptando una franquicia del estudio en una gran ciudad. 3 semanas después, el señor Murray me llamó y me ofreció un estudio en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Ahora mi meta es convertir este estudio en el más grande de todos. Y por supuesto, sé que lo voy a lograr a través de mi imaginación. Fin de la historia. Firmado por E. O. L. Jr. Douglas Fawcett escribió lo siguiente. El acto de imaginar puede ser difícil de entender, es como el mercurio, que se desvanece en cada una de sus metamorfosis y por tanto, muestra toda su magia transformadora. Tenemos que mirar más allá del hecho físico de la imaginación que la ha causado. Durante un año, el bailarín cuyo deseo era ser dueño de un estudio Arthur Murray se perdió a sí mismo entre sus metamorfosis. Pero afortunadamente él recordó las absurdas metas que había pensado antes de conseguir su propio estudio, y releyó el libro. Los actos imaginarios en el nivel humano necesitan un cierto intervalo de tiempo para desarrollarse. Usted se dará cuenta de que los actos imaginarios entregados tanto para ser impresos como para ser guardados en el lugar más recóndito, se realizarán con el tiempo. Haga la prueba usted mismo, aunque sea solo por curiosidad. Usted descubrirá el profeta, que es su propia imaginación, y se dará cuenta de que esto no es ficción. William Butler Yeats escribió:
Nunca estaremos seguros de que no fuera una mujer que pisaba uvas en la prensa de vino la que comenzó ese sutil cambio en la mente de los hombres. O de que la pasión, por la que tantos países tomaron la espada, no comenzó en la mente de algún pastorcillo, que iluminaba sus ojos por un momento antes de ponerse a andar su camino. Esto no es ficción. La imaginación realiza en sí misma aquello en lo que van a convertirse nuestras vidas. Y ahora yo os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando llegue a suceder, podáis creer. Juan 14:29. Los griegos tenían razón. Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres, cita aparecida en Hechos 14:11. Pero los dioses se han quedado dormidos y no se dan cuenta del poder que ejerce la actividad de su imaginación. John Keats escribió: Lo real son los sueños de los dioses, y suavemente pasan su placer en un largo sueño inmortal. B. Son las iniciales de una escritora, que es plenamente consciente de que la ficción de hoy puede convertirse en realidad mañana. Ella me escribió lo siguiente en esta carta. Una primavera, yo terminé una novela corta, la vendí y me olvidé de ella. Unos meses más tarde me puse muy nerviosa al comparar algunos hechos de mi ficción con algunos hechos de mi vida. La protagonista de mi novela se fue de vacaciones a Vermont. Para ser exactos, viajó a la pequeña ciudad de Stowe, en Vermont. Cuando ella llegó a su destino se enfrentó a una especie de comportamiento desagradable por parte de su compañero, una conducta que a ella no le gustó nada, y desde luego, pensó que no iba a permitirse aguantar el resto de su vida a una persona egoísta, exigente, dominante, así que decidió romper con esa pareja e irse. Ella cortó la relación y regresó a Nueva York, donde se dieron algunos eventos que acabaron tomando forma de una propuesta de matrimonio que ella felizmente aceptó. En cuanto a mi relación con esta historia, pequeños eventos evolucionaron, y yo empecé a recordar los dictados de mi propia pluma en significativos sucesos relacionados. Esto es lo que me pasó a mí. Yo recibí una invitación de un amigo ofreciéndome unas vacaciones en su casa de verano en Vermont. Yo acepté y no me sorprendió, en principio, cuando me enteré de que su casa de verano se encontraba en la ciudad de Stowe. Cuando llegué, me encontré a mi anfitrión en un estado de gran nerviosismo. Me di cuenta de que tenía dos opciones: pasar un verano miserable, o irme de allí en cuanto pudiera. Nunca antes en mi vida había sido lo suficientemente fuerte como para ignorar lo que yo pensaba que eran las exigencias del deber y la amistad, pero esta vez lo hice, y sin más, abandoné la casa y regresé a Nueva York. Pocos días después de llegar a mi casa, yo, al igual que la heroína de mi novela, también recibí una propuesta de matrimonio. Pero a partir de ese momento, la realidad y la ficción se separaron, puesto que yo no acepté la oferta. Lo sé, estimado Neville, ninguna cosa es como la ficción. Firmado. E.B. La tierra verde es olvidadiza. Solo los dioses pueden recordar eternamente. Por sus grandes memorias los dioses son conocidos. George Meredith. El resultado ejecutado es fiel a sus orígenes imaginarios. Cosechamos el fruto de la olvidada flor del tiempo. En la vida los acontecimientos no vienen siempre donde hemos sembrado la semilla, por lo que no podemos reconocer nuestra propia cosecha. Los eventos que se producen son la aparición de una oculta actividad de la imaginación. El hombre tiene libertad para imaginar lo que desea. Por ese motivo, a pesar de todos los fatalistas y de todos los equivocados profetas de las desgracias, todos los hombres despiertos saben que ellos son libres. Ellos saben que están creando la realidad. ¿Existe algún pasaje bíblico que apoye esta afirmación? Sí, existe. Génesis 41:13. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. El poeta William Butler Yeats debió descubrir que esto no es ficción cuando describió algunas de sus experiencias en la utilización consciente de la imaginación. Él escribió lo siguiente: Si todos los que han descrito este tipo de eventos no han soñado, debemos reescribir nuestras historias para todos los hombres. Ciertamente todos los hombres imaginativos debemos estar siempre por delante echando encantamientos, espejismos, ilusiones. Y los hombres, especialmente los más tranquilos, los que no tienen una potente vida egoísta, deben estar pasando continuamente bajo su poder. Nuestros pensamientos y propósitos más elaborados, nuestras emociones precisas, a menudo no son realmente de nuestra propiedad, pero van a venir súbitamente,
por así decirlo, bien desde el infierno, o bien descendidos del cielo. Esto no es ficción. Imagina todo lo mejor que puedas imaginar. Fin del capítulo 4. Esto no es ficción. Del libro La ley y la promesa. Por Neville Goddard.